Son las 10 de la mañana y 35 minutos. La lluvia no ha llegado, pero sí las bajas temperaturas lo hemos notado en los últimos días de una manera muy especial. Y bueno, pues con la llegada de las bajas temperaturas en otoño, pues nuestra salud comienza a debilitarse, podríamos decir, ¿no? A estar un tanto más comprometida con esos agentes externos que nos ponen, pues nos enferman y sobre todo con infecciones virales. El frío, el viento, la humedad, las bajas temperaturas pueden generar pues catarros, bronquitis, faringitis o, por ejemplo, gripe. Afecciones que inciden directamente en nuestra salud auditiva. Ya hablaremos de esas enfermedades que vienen acompañadas con las bajas temperaturas y que son más propicias de esta época del año, del invierno, otoño e invierno, pero hoy nos queremos centrar especialmente en la salud auditiva. Hoy vamos a hablar de la otitis, que va está muy cercana, evidentemente, a esas enfermedades. Hoy hablamos en la sintonía de Radio Guadaira con otro de los profesionales del Hospital San Agustín en Dos Hermanas. Es el doctor Víctor Núñez, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de la otitis, que tiene especial redundancia en esta época del año. Yo le quería preguntar, doctor, ¿cuáles son los grupos de población más propensos a sufrir este tipo de problema? Bueno, los grupos de población que podemos hablar que estén más expuestos a la otitis son sobre todo los niños y las personas mayores que tienen un sistema inmunitario un poquito más frágil, ¿no? Uh-huh. En esta época, como ya hablabas, que el frío nos debilita efectivamente, el frío hace que nuestras defensas estén centradas sobre todo en mantener la temperatura de nuestro organismo. Entonces se despreocupan un poco de defendernos sobre los agentes virales y ellos se aprovechan y nos enferman, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en esta época, efectivamente, la otitis es muy frecuente. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Nuestro cuerpo se centra en otros factores y se despreocupa de otros. Y lógicamente pues da entrada más fácilmente a cualquier tipo de virus que pueda provocar este tipo. Doctor, ¿en qué consiste exactamente una otitis? Bueno, una otitis no es más que la inflamación, y el virus nos produce un cuadro catarral y ese catarro inflama toda la mucosa respiratoria, tanto a nivel nasal, faríngeo y también en la mucosa del oído medio. La mucosa del oído medio se inflama y se colecciona líquido, ya sea líquido seroso, líquido purulento, infeccioso, dentro del oído, y se inflama toda la cavidad del oído medio. Uh-huh. Eso es una otitis. Uh-huh. Supongo que no será la única afectación que pueda tener el oído en esta época y con estos virus que puedan introducirse en nuestro organismo, ¿no? Correcto. Esa es la afectación del oído medio. Pero también tenemos el oído interno. En el oído interno tenemos dos funciones fundamentales. Una es oír y la otra es el equilibrio. El mantenimiento de nuestro equilibrio al deambular y en nuestro movimiento del día a día. ¿Qué pasa? El virus también puede lesionar ese oído interno y ahí nos produce dos tipos de enfermedades muy significativas. Una es la sordera súbita, es decir, podemos tener una pérdida brusca de la audición por una lesión del nervio del oído uh-huh. por el virus, y también podemos tener una neuritis vestibular, que es la lesión de la parte del oído interno que se encarga del equilibrio y nos da un cuadro vertiginoso, muy llamativo, con vómitos y que te tiene que mantener en cama varios días hasta que se recupera
siempre con tratamiento médico instaurado en las primeras horas. Es importante tratarlo pronto. Doctor, la otitis es algo muy doloroso, pero que comienza con unos pequeños síntomas que uno puede empezar a descubrir de que va a tener un problema mucho más serio, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando uno empieza a notar esos primeros síntomas? De que pueda estar ocurriendo algo en nuestro oído. Sí, el primer síntoma puede ser simplemente una sensación de taponamiento. Te notas como que se te ha quedado taponado el oído, algún dolor, algún pequeño dolor punzante inicialmente. Ante los primeros síntomas, como ya acabo de comentar, es importante el tratamiento en las primeras horas para algún tipo de patología que hemos comentado. Se debe acudir al especialista en cuanto haya algún síntoma que no veamos dentro de la normalidad, porque es importante iniciar el tratamiento pronto en este tipo de patología. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué no debemos hacer, doctor? Bueno, lo fundamental es intentar automedicarnos, que es una cosa muy frecuente hoy día, tratarnos con lo primero que veamos en casa, incluso recurrir a antibióticos es muy frecuente. El sobretratamiento antibiótico que nos produce una alteración de la flora y cada día está más en boga el evitar el uso de antibióticos cuando en casos víricos que no son útiles, y sobre todo también es importante evitar hurgar dentro del oído. Nada de introducir ningún tipo de utensilio, bastoncillos ni nada parecido. Exactamente. Eso uno tiende casi siempre a eso justamente, ¿no? A intentar aliviar un poco, quitar un poco todo lo que está produciendo. Sin embargo, no se debe hacer, ¿no? Es muy frecuente que se recurra, nos llegan cada día a la consulta, se recurre al típico bastoncillo, el manipular con toalla, introducir dentro del oído cualquier cosa para aliviar los síntomas, y lo que hacemos es empeorarlo realmente. O sea, de bastoncillo es nada cuando uno empieza a notarse ese problema en el oído. Exactamente. ¿Se puede convertir en un problema crónico una otitis? Sí, y es relativamente frecuente, si no se tratan, que las otitis terminan por producir una perforación del tímpano, es decir, se crea un agujero en la membrana, y eso ya se hace crónico, efectivamente. Y para esas personas que tengan este problema crónico, supongo que tendrá que tener mucho cuidado con, bueno, pues no sé, en la ducha, cuando se va a una piscina, llega el verano, la playa, supongo que en otras circunstancias. Hay que tener ya de por vida un cuidado mucho mayor, ¿no? Con todo lo que esté relacionado con el oído, ¿no? Claro, si ya te queda una secuela en forma de perforación timpánica, el oído no se puede mojar. Entonces, o se recurre a una cirugía y se coloca un injerto con una timpanoplastia, o hay que evitar mojar el oído durante el verano. En fin, es un tema de un cuidado ya continuo a lo largo de toda tu vida. Decíamos al principio, doctor, que las personas mayores suelen sufrirlo, también los pequeños, los más pequeños, y quizás ellos muchas veces no saben expresar, explicar. En fin, usted como profesional, ¿cómo le explicaría a esos padres, o qué consejos le daría a esos padres ante un problema de otitis en un pequeño? Bueno, es importante evitar los cambios de temperatura, los cambios bruscos, evitar el hacinamiento en las escuelas cuando hay niños enfermos. Si hay una congestión nasal por un catarro, iniciar un tratamiento, acudir a la consulta del especialista que se le trate, que no llegue a producir la otitis media. Una alimentación adecuada con sus verduras, frutas, nos evita muchos catarros. Eso es lo fundamental para prevenir la patología del oído medio. ¿Y para los mayores? Perdón. Los mayores, las personas mayores
Se deben vacunar de la gripe, evitar la exposición al frío sobre todo, y es muy importante lavar las manos con frecuencia. Eso evita mucho contagio vírico. Y sobre todo ante cualquier síntoma, como hemos hablado, debe de acudir a la consulta de otorrino, que se trate pronto la enfermedad. Bajas temperaturas, llega el otoño-invierno, bajan las temperaturas y nuestro organismo también se tambalea, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Sinónimo, desde luego, de enfermedades como los catarros, la bronquitis, la faringitis, la gripe, y nuestro cuerpo está expuesto a este tipo de enfermedades que pueden ocasionar, en este caso, una otitis, que es de lo que hemos estado hablando aquí en la sintonía de Radio Guadaira con el doctor Víctor Muñoz del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, un lugar donde la cercanía, exquisito trato, excelentes profesionales que cada mañana de miércoles nos acompañan aquí en la sintonía de Radio Guadaira para hablarnos de los asuntos en materia de salud que más nos puedan preocupar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego, un saludo. Buenos días. Bueno, pues el doctor Víctor Muñoz, que nos acompañaba aquí en este punto del dial en Radio Guadaira. Radio Guadaira. Disfruta de la mejor experiencia con la música.